Muy bueno, muy bueno, muy bueno. Queremos encontrar los valores exactos de la función trig utilizando el triángulo correcto. Porque queremos encontrar todos los 6 valores de funciones trig, necesitamos la longitud de los 3 lados de un triángulo. Aviso como faltamos una longitud de la hipotenusa o del lado C, así que el primer paso es determinar la longitud del lado C utilizando el teorema pitagoriano. Usando C cuadrado igual a cuadrado más B cuadrado. Donde lado A tiene la longitud de 6, y lado B tiene la longitud de 3. Tenemos C cuadrado igual 6 cuadrado más 3 cuadrado. Así habríamos C cuadrado es igual a 36 más 9. Tan cuadrado igual 45. Sabemos que C es una longitud, así que tiene que ser positivo. Así que solo consideraremos la solución positiva aquí. C es igual a la raíz cuadrada de 45, pero 45 hexasiemens igual a 9 por 5. Desde que la raíz cuadrada de 9 hexasiemens igual a 3, tenemos 3 root cuadrado 5 para la longitud de la hipotenusa. Ahora podemos encontrar todos los 6 valores de funciones trig. Pero para una revisión rápida, el signo de un ángulo es igual a la relación de la longitud del lado opuesto de la hipotenusa. Y como el signo y el cosecante son reciprocales, una vez encontramos el valor de la función de firma, podemos tomar el recíproco para encontrar el valor de función cosecante, que es igual a la relación de la hipotenusa al lado opuesto. El cosine de un ángulo es igual a la relación del lado adyacente de la hipotenusa. Y, de nuevo, como el cosine y el seguro son reciprocales, el seguro de un ángulo es igual a la relación de la hipotenusa en el lado adyacente. Y luego finalmente, el tangente de un ángulo es igual a la relación del lado opuesto al lado adyacente. Y después de que cotangente y tangente son reciprocales, el cotangente de un ángulo es igual a la relación del lado adyacente al lado opuesto. Lo único sobre esto es, si podemos encontrar el valor de la función de señal, el valor de la función de signo y los valores de la función tangente, entonces podemos encontrar los reciprocales para encontrar los otros 3 valores de función trig. Porque todos estos ángulos de referencia B, lado B sería el lado opuesto. El hipotenuso está al lado C. Y el lado A será el lado adyacente. Ahora podemos encontrar todos los 6 valores de funciones trig. El signo del ángulo B es la relación del lado opuesto de la hipotenusa, así que tenemos 3 raíz cuadrada 5 o 3 divididos por 3 raíz cuadrada 5. Aviso cómo se simplifica esto. 3 simplifica a 1. Así que el valor de la función de señal exacto está dividido por la raíz cuadrada 5. Pero algunas veces se pide racionalizar estos valores. Vamos adelante y hagamos bien. Multiplicaremos por la raíz cuadrada 5 sobre la raíz cuadrada 5, por lo que esto sería igual a la raíz cuadrada 5 sobre bien. La raíz cuadrada 5 y la raíz cuadrada 5 hexasiemens solo 5, así que, de nuevo, el valor puede expresarse de dos maneras, un dividido por la raíz cuadrada 5. O si necesitamos racionalizar el valor, sería la raíz cuadrada 5. De nuevo, porque el cosecante del ángulo B es el reciprocal del signo del ángulo B, podemos usar el reciprocal de 1 sobre la raíz cuadrada 5 para encontrar este valor de la función trig. Solo sería la raíz cuadrada 5 1 solo la raíz cuadrada 5. Si queremos usar el triángulo correcto, sería la relación de la hipotenusa al lado opuesto, que sería 3 raíz cuadrada 5 dividida por 3. Que todavía es la raíz cuadrada 5. Siguiente, el cosine del ángulo B será la relación del lado adyacente a la hipotenusa, que se dividirá por 3 raíz cuadrada 5. ¿Qué simplifica? Tenemos 2 divididos por la raíz cuadrada 5, ¿cuál es el valor exacto de cosine B? Pero, otra vez, si necesitamos racionalizar, vamos adelante y hagamos eso. Tenemos 2 raíces cuadradas 5. El seguro del ángulo B será el reciprocal del cosigno del ángulo B. Bien, el reciprocal de 2 sobre la raíz cuadrada 5 sería la raíz cuadrada 2, o utilizando el triángulo correcto, sería la relación de la hipotenusa al lado adyacente o 3 raíz cuadrada 5 dividida por 6, que todavía sería raíz cuadrada 2.
El tangente del ángulo B será la relación del lado opuesto al lado adyacente, que se dividirá 3 por 6 o 3, 6, que se simplifica a 1, 2. Y el cotangente de B será el reciprocal del tangente B, así que este valor de la función trig debe ser 2, 1, solo 2. O utilizando el triángulo correcto, será la relación del lado adyacente al lado opuesto donde 3 divididos por 6, que es igual a 2. Ok. Eso lo hará por este ejemplo. Espero que hayas encontrado esto útil.